buenas noches, gracias por estar con nosotros en Perspectivas. Estamos en viernes, a las puertas del fin de semana, y hay una conversación muy interesante, muy padre, con un senador de la República, con Juan Carlos Romero Hicks. Escuchamos su semblanza y empezamos a platicar con él. Juan Carlos Romero Hicks nació en Guanajuato, el 10 de diciembre de 1955. Político y educador mexicano, miembro del Partido Acción Nacional. Se graduó de la licenciatura en Relaciones Industriales en la Universidad de Guanajuato. Posteriormente, obtuvo el grado de maestro en Ciencias Sociales en el Southern Oregon State College, misma institución donde también se graduó de la maestría en Administración de Negocios. En 1991, fue rector de la Universidad de Guanajuato y durante su encargo, la máxima casa de estudios obtuvo su autonomía. Adicionalmente, participó en 13 diferentes cursos en las áreas de psicología, adiestramiento, capacitación, desarrollo de personal, didáctica, seguridad industrial, auditoría administrativa, tecnología educativa, ciencia política, sociología y administración de recursos humanos. Asumió el cargo de gobernador del estado de Guanajuato en septiembre del 2000, luego de resultar electo en el proceso electoral realizado el 2 de julio del mismo año, concluyendo en el 2006. Actualmente es senador de la 62 legislatura del Congreso de la Unión de México por el estado de Guanajuato y presidente de la Comisión de Educación. Senador, buenas noches, gracias por acompañarnos. Enrique, muchas gracias por recibirnos. Saludos a toda la audiencia. Senador, ¿quieres ser candidato a la presidencia de la República? Es uno de tus objetivos, platícanos. El 8 de mayo de este año, después de una reflexión muy larga, de prepararnos toda la vida, anunciamos de manera pública que cuando el partido haga sus convocatorias en el otoño, nos apuntamos para la presidencia de la República. Es decir, te vas a registrar como candidato. ¿No puede haber acuerdos antes para que apoyes o a Margarita Zavala o a Ricardo Anaya? La tradición noble del PAN es que primero el PAN no tiene dueño, es un patrimonio colectivo. Segundo, la línea es que no da línea. Y el tercero es que hay competencias fraternas. Y nosotros hemos competido en el PAN, seguiremos en el PAN y tenemos muchas ventajas competitivas. Estamos preparados. Pero es decir, senador, está claro que va a ser o Margarita Zavala o Ricardo Anaya. ¿Qué posibilidades reales tienes de ser el candidato? Falso argumento e inexistente porque se está adelantando, la competencia no ha empezado. ¿Cuándo empieza la competencia? Cuando el INE el viernes 8 de septiembre anuncie que declara el inicio precisamente de la formal apertura a la renovación de Congreso y de Presidente de la República, que es el 1 de julio del año próximo, por un dispositivo de un transitorio por única vez en julio, no en junio. A fines de septiembre los partidos van a determinar sus métodos de decisión. A fines de octubre van a convocar a las internas y es cuando nos estamos ya poniendo en lista para poder participar. Las internas son de mediados de noviembre a mediados de enero. Esos son los tiempos, ¿no? Pero tus apoyos, en este momento, dentro del PAN, personajes de peso, ¿quién te apoya como Todos candidato? los personajes de peso nos van a escuchar y seguramente van a tomar esto en consideración. Es que ahorita no tienes entonces ya lo dijimos, la línea es no dar línea. El PAN tenía un padrón de 483,000 personas hace 9 meses. Se está depurando. Por ejemplo, en Jalisco había 37,000 personas y va a quedar aproximadamente en 20,000. Generalmente hay personajes más visibles, pero eso no les da más importancia. En el PAN, el peso y el valor de cada persona, por el respeto que merece, es el mismo. Y vamos a buscar todas las voluntades. Y la idea, no sé cuál vaya a ser el método o si ya está aprobado, es decir, todos los militantes del PAN, los adherentes, todos podrán participar, es decir, ¿se va a abrir a una interna, una primaria en el Partido de Acción Nacional? Para la presidencia de la República, con base en estatutos y normas internas, hay 2 métodos. Método 1, elección interna por militantes. Y serán los militantes que estén acreditados en el padrón al momento de la competencia. O segundo método, un colegiado en decisiones entre una comisión permanente y el Consejo Nacional. Nosotros estamos preparados para los 2 métodos. Cualquiera de los 2 métodos. Ahora, senador, está el debate a nivel nacional y también aquí en Jalisco sobre el famoso Frente Amplio Democrático,
Frente Democrático, Frente, es decir, tiene muchísimos nombres el Frente, pero que es una alianza PRD-PAN. En el caso de Jalisco también le damos importancia a un tercer partido porque gobierna buena parte de esta entidad, que es Movimiento Ciudadano. ¿Tú estás de acuerdo en este tipo de coaliciones? Es decir, en caso de que tú fueras el candidato a la presidencia del Partido Acción Nacional, ¿te gustaría ir acompañado del PRD y de Movimiento Ciudadano? En democracia hay que construir. Y la primera alianza es con la sociedad. Esa es la más importante. La fuerza política del PAN no somos los panistas, son los ciudadanos. Es el actor estelar de la democracia, es el que paga y es el que manda. Ahora, hablando de elecciones, en todos los regímenes parlamentarios hay coaliciones y en México desde hace varias décadas hay alianzas y coaliciones. Curiosamente, el mayor beneficiario es el PRI, no son ni el PAN ni los demás partidos políticos. Hoy hay 8 partidos políticos nacionales. En todas las elecciones de 2003 al día de hoy, el mayor beneficiario ha sido el PRI. Sí. Por el Verde, el PANAL y sus cuando satélites. comparamos elecciones directas, por ejemplo, Colima, San Luis, Incluso Coahuila. en Jalisco ganó por el Verde. Si no hubiera perdido la gobernatura Aristóteles en 2012. Sí. Primer acuerdo, estamos en coincidencia. Sí, pero te pregunto por el PRD y por los otros partidos. ¿Te parece que el PAN debería ser esa miremos coalición? más allá del PRI, que está muerto, y miremos con la propia sociedad. El PAN con los demás partidos políticos apenas inicia la reflexión y esta necesita 2 condiciones: una buena plataforma y buenos candidatos. Porque puede ser una alianza total o puede ser una alianza parcial. Hay muchos Méxicos, hay lugares donde la alianza podría tener sentido y otros lugares donde no tendría ese mismo efecto. No prejuzguemos ni a favor ni en contra, pero sí pongamos requisitos: plataforma y buenos candidatos. ¿Y qué busca la ciudad en un buen candidato? Que pase la prueba de la integridad y de la honestidad. Y ahí nos vamos quedando con menos personas. Que sean personas que en su vida hayan acreditado una trayectoria en el servicio público, en el servicio en la propia sociedad, en la vida económica, que tengan una solidez primero como ciudadanos. Es decir, a ver, por lo que entiendo, ¿estás a favor de una coalición parcial, no de una coalición total? Estamos a favor de una alianza que tenga plataforma y que tenga buenos candidatos. Es decir, si el Estas PRD, pueden ser totales o pueden ser parciales. Si el PRD y el PAN se ponen de acuerdo en una agenda de temas, que digan, cosa que me parece muy complicado, pero bueno, si se ponen de acuerdo en economía, en política, en sociedad, en temas morales también, por ejemplo, ¿tú estarías de acuerdo en una alianza bajo esos criterios? Si hay un programa que uniera al PAN, al PRD y a otras plataformas políticas. Si se escuchó a la sociedad y logramos incluir varios partidos, sobre todo con propuestas innovadoras, con un sentido estratégico, que puedan dar soluciones a los problemas de futuro, le damos la bienvenida. ¿Pero no te parece que son, senador, plataformas totalmente distintas, ideológicamente distintas? La seguridad no tiene partido ni tiene ideología. No, pero sí medios. Y tú sabes que, por ejemplo, no es lo mismo lo que piensa el origen de la seguridad de la izquierda que la derecha, por ejemplo. No hay diferencias ideológicas y quien la tenga está equivocado. El tema de la seguridad y la violencia no tiene sesgos de partido e ideología. El tema de la corrupción y la impunidad tampoco tiene sesgos de partido e ideología. El tema del desarrollo puede tener diferentes modelos, pero si hacemos a un lado sesgos ideológicos, tenemos que reconocer que hay que buscar mejores modelos para la pobreza, la desigualdad, la marginación, o aquí en Jalisco, por ejemplo, el tema de los migrantes. El tema internacional, siendo objetivos y buscando mejores soluciones, haciendo a un lado estas ideologías, vamos a encontrar muchas coincidencias con diferentes partidos. Es el caso de Venezuela. La pregunta es muy sencilla. ¿Hay Estado de Derecho en Venezuela? No. ¿Hay contrapesos republicanos? No. ¿Hay mayor libertad de expresión? No. ¿Hay libertad de prensa? Tampoco. Entonces, ¿Y en México te parece que todas esas condiciones existen, senador? Las estamos construyendo. Pero no tenemos que corregir. O sea, no existen del todo, por supuesto que siempre. Pero no hablemos de la leyenda rosa ni de la leyenda negra. Ni todo está bien ni todo está mal. Claro. En democracia no hay punto final, hay punto y seguido, hay que construirlo. Pero es que pronto me parece muy interesante que hablemos tanto de Venezuela en este país, que hay que hacerlo. A ver, mi solidaridad con los venezolanos y aparte creo que el régimen de Maduro es un régimen corrupto, dictatorial y que ojalá en algún momento los venezolanos lo saquen votando, ojalá, ¿sí? Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Sin embargo, me parece que en México, por ejemplo, hablamos de libertad de prensa y libertad de opinión. Tú sabes que iniciando este sexenio se fueron 2 locutores de radio muy importantes, uno como Pedro Ferriz de Con, otro como Carolina Aristegui, porque criticaban al gobierno, porque criticaban a Enrique Peña. Entonces me parece que andar pensando tanto en Venezuela con los problemas que tenemos el argumento acá. de Venezuela lo daba porque a veces se dice que toda la izquierda está a favor del presidente Eso Maduro. Sería fatal. No es porque haya ese contraste, solamente
solamente estoy señalando que hay ciertos temas donde puede haber coincidencia. Uno, Estado de Derecho. Ahí no hay sesgo de partido e ideología. Dos, en los modelos de la atención de la pobreza y el desarrollo que vayan más allá del populismo, hay posibilidad de coincidencia con la sociedad y con todos los partidos. Y lo mismo en el tema internacional, que ese era el origen de la reflexión. No, te lo digo porque, por ejemplo, el PAN en la Ciudad de México, que ha sido oposición y muchas veces la segunda fuerza de la Ciudad de México frente al PRD, pues ha dicho que, por ejemplo, la política social en la Ciudad de México es un fracaso, que es un modelo clientelar, que es un modelo que no lleva a ningún lado. Y ahorita parece que tú no ves diferencia entre la política social que hace el Partido de Acción Nacional y la política social que hace el PRD. O sea, por eso te digo que creo que sí hay más diferencias de las que a veces los promotores del frente quieren señalar. Lo que comenté es que hablando de desarrollo, y el desarrollo significa el respeto de la persona, la autogestión, se tienen que hacer a un lado criterios populistas. Y así como el PAN tiene que entrar en humildad y reconocer que en ocasiones tiene que corregir, estos programas son clientelares, provocan corrupción y no fomentan desarrollo. Y en la doctrina del PAN lo entendemos con mucha claridad, que es doctrina social. La parte de los subsidios tiene como naturaleza propia la temporalidad. Es ayudar a la persona en tanto sale de una circunstancia. Cuando genera dependencia, entonces es peligroso. Desde luego que el reto es ver dónde están los modelos coincidentes. Estoy de acuerdo. Vamos a ir al corte, vamos a regresar para seguir platicando de este y más temas. Está también otro asunto, senador, que me gustaría conocer tu opinión, que aquí en Jalisco causa mucha polémica, que es la presa del Zapotillo, que es un asunto aparte de la relación entre Jalisco y Guanajuato, y más temas rumbo a la elección de 2018. Estamos en Perspectivas. Estamos de regreso en Perspectivas. Gracias por estar con nosotros. Noche de viernes. Espero que le esté pasando en familia, tranquilos, descansando. Estamos con el senador Juan Carlos Romero Hicks hablando sobre la contienda de 2018, sobre su, ¿qué podemos decir? Precandidatura presidencial, ¿no? Es una aspiración, es una época, ¿no?, en que no había precampañas. Hoy lo que se regulan son las campañas y las precampañas. Estamos en los preludios. La competencia no ha empezado. Oye, senador, cada que pensamos, no solo en el panismo de Guanajuato, sino también en el panismo jalisciense, siempre surge esta idea del yunque, que si existe el yunque, si no, si tiene sus candidatos. Y yo revisando también algunos temas para esta entrevista, salían algunos periodistas que mencionaban que tú formas parte de esta organización. ¿Es cierto, no es cierto? Es el chupacabras de la derecha. Todo el mundo habla de él, nadie lo ha visto, pero se comenta. No. Yo le he dicho a Álvaro Delgado, que fue el que introdujo varias cosas, que es de las personas que más me divierten, porque cuando señala circunstancias inexistentes, pues entonces, ¿qué podemos decir? Entonces, eso está totalmente descartado. Es decir, es algo que no... Me provoca mucha hilaridad y además ofrezco mi expediente de por medio. No van a encontrar un solo tema en la rectoría, en el gobierno de Guanajuato, el CONACYT, que tenga un sesgo con ese tipo de supuestas orientaciones. Senador, la corrupción va a ser el principal tema de 2018, eso está quedando claro, no solo por el debate del Sistema Nacional Anticorrupción, sino porque por primera vez, incluso en las encuestas de opinión, la corrupción se convierte en uno de los principales problemas de los mexicanos. Casi siempre era seguridad de empleo, y la corrupción, si bien era un problema, no necesariamente estaba en las prioridades. ¿Crees que el PAN, después de 12 años en el gobierno, recuperó la credibilidad para poder abanderar esta agenda a partir de 2018? La respuesta es sí, y de manera muy contundente, porque en 12 años hicimos muchas cosas, pero también dejamos pendientes. Voy a destacar algunos avances y los pendientes, quizá para satisfacer la parte que traes. Los pendientes, sí, en violencia, en inseguridad, en corrupción. No, y también de corrupción. Tenemos algunos pendientes muy graves, muy flagelantes, pero hablemos con la verdad. Es lo que el mexicano quiere. En el PAN, al llegar la alternancia, se fortaleció la separación de poderes a nivel del gobierno federal. Se respetaron las autonomías municipales, se respetaron las soberanías estatales, se quitó el chayote a los periodistas, que a algunos les irrita. Bueno, se quitó a nivel nacional tal vez, pero en los estados no sé si se quitó del todo. No, estoy hablando del gobierno federal. Sí, del gobierno federal, estoy de acuerdo. A eso me refiero. Se puso el acceso a la información como un derecho de los mexicanos. Se hicieron autonomías del Banco de México, del INEGI. Se creó el Seguro Popular, que a veces nos olvida. Es el instrumento de política pública social de mayor impacto en las últimas décadas. Se tuvo estabilidad macroeconómica. En fin, hay aspectos que hay que poner en la balanza y que son logros de toda una
democracia. Entonces, cuando de repente se habla de la leyenda negra o la leyenda rosa, si somos equilibrados y buscamos la objetividad, hay que poner cada cosa en su lugar. Ahora, hubo muchos casos de corrupción. Tú lo recuerdas, por ejemplo, en el sexenio de Felipe Calderón, Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, Nava y Juan Camilo Muriño, la Estela de Luz, el caso Walmart. ¿No crees que todos estos temas minan la credibilidad y el discurso anticorrupción del PAN después de lo que sucedió, sobre todo en el sexenio de Calderón, poniendo énfasis ahí? La corrupción no está en un partido, ni está en un gobierno municipal, estatal o federal, está en todas partes. Y hay que denunciarlo, hay que reconocerlo, es un flagelo. Es el mayor cáncer del país, ha hecho metástasis y tiene una madrastra que es la impunidad. Y es lo que tenemos que corregir. Entonces, no hay que verlo como una parte que se le adjudique a una ideología o a alguien. Todos estamos sujetos a escrutinio. Nosotros hemos sido muy cuidadosos. No tenemos un solo señalamiento de corrupción en la vida, porque hemos buscado lo ordinario, y lo ordinario es cuidar la legalidad. Y necesitamos reconocer que este tema irrita y que tiene que atajarse. ¿Quién empezó a discutir el tema de la corrupción y la impunidad de manera pública más reciente? Nosotros. Fuimos los senadores y los diputados del PAN en noviembre de 2014 los que propusimos el Sistema Nacional Anticorrupción. Después se enriqueció, se construyó con todas las fuerzas políticas, apoyó el Ejecutivo Federal, sacamos 7 leyes el año pasado, se acaba de hacer la instalación de los sistemas estatales y seguimos trabajando. Falta, por ejemplo, legislar la ley de obra pública. Sí. El 70% de la y corrupción nombrar a muchísimos cargos. Viene de eso. Hay que nombrar personas. Por ejemplo, tienen atorado al fiscal anticorrupción. Por una razón muy sencilla, porque hay que cambiar el esquema para que la Procuraduría General de la República sea Fiscalía General Autónoma. Y hoy nombrar a un fiscal especial Pero ya está el anticorrupción. cambio, ¿no? Está hecho el cambio ya. En 2018 empieza a operar la Fiscalía Autónoma. No. O sea, están hechos los cambios institucionales. Todavía no ocurre, pero están hechos los cambios en las leyes. Ese está pendiente. En la reforma política de 2013 se establece que la Procuraduría General de la República pasaría a ser Fiscalía General Autónoma. A partir de 2018, sí. Con 2 previsiones. No tiene fecha, ese es el problema. Se pusieron 2 prevenciones. Una, a partir de que hubiera una ley, la persona en funciones tendría pase automático. Sí. Y duraría 9 años. El debate sobre Raúl Cervantes, ¿no? Sí. Y todos los que han ocupado la Procuraduría General de la República. Entonces necesitamos recordar que hoy esa letra chiquita de un transitorio en donde tuvimos una omisión en el Congreso de la Unión tiene que corregirse. Si hoy el Procurador de la República se convierte en Fiscal General Autónomo, duraría con 3 presidentes de la República y tendría pase automático. Eso es lo que tenemos que reconocer. Raúl Cervantes el primer fiscal autónomo, digamos. Si se aprueba la ley de la Fiscalía Autónoma en este momento, ese es el riesgo que podemos tener. A mí me gusta destacar que en castellano procurar no es intentar, es hacer lo necesario. Y hoy lo que tenemos, con el respeto y la admiración que le tengo a Raúl, fue un gran senador, pero está por ver si va a ser un buen procurador. Pues no tiene la autonomía. De la campaña de Peña. Pues, fue el abogado de la campaña del señor presidente de la República, y ya lo que México no quiere es que un subordinado exonere a su jefe. Ahora, entonces lo que tenemos no es un procurador, sino un intentador general de la República. Y eso es lo que tenemos que modificar. Yo no sé si intenta tanto, pero bueno, tal vez. Pues el intento tiene que llegar a Procuraduría y ese es el mandato que tiene para cumplir. Ahora, senador, en el caso del Sistema Nacional Anticorrupción, este jueves aquí en Jalisco se reunieron ya los últimos requisitos para el Comité de Selección, que a su vez elige al Comité de Participación Ciudadana, y hay mucha expectativa con el tema del sistema. Es decir, creo que hay hasta de pronto expectativa desbordada de pensar que el sistema en corto plazo o en mediano plazo va a dar resultados reales en el combate a la impunidad. En términos de horizonte de tiempo, ¿cuándo podremos ver resultados desde tu punto de vista del sistema, en específico el sistema nacional? El sistema es una articulación de autoridades. No es la solución ni la magia directa. Por ejemplo, el año pasado, aparte de que ya se diseñó el sistema nacional y ya se instaló el 4 de abril y los sistemas estatales se están instalando en este momento, se puso de relieve, por ejemplo, la ley del 3 de 3, que es una de las 7 leyes, las responsabilidades administrativas, y que va a obligar a todos los servidores públicos, que son casi 7 millones en el país, para que cada uno haga 3 declaraciones. Su declaración personal, la fiscal, la de Hacienda, la patrimonial
y la de Aunque no sabremos intereses. todavía la publicidad hasta que lo define el comité, ¿no? El comité lo está definiendo porque formato hay famoso. información de carácter confidencial y además, pues no es lo mismo, con todo respeto, que alguien del nivel modesto de la administración pública esté entregando su información a los mandos superiores, donde tenemos que tener mayor exigencia. Entonces, a la pregunta, ¿cómo está diseñado esto? Son 7 sillas. Sí, sí. La más importante es la ciudadana. Y luego vienen 3 que hacen trabajo de investigación. Las procuradurías, que tienen que ser fiscalías, las contralorías. Los tribunales, ¿no? Y las auditorías de los congresos. Estos 3 son los que investigan, ya llevamos 4. Luego necesitamos buenas autoridades, el Poder Judicial y los tribunales de justicia administrativa y el acceso a la información. Ninguna tiene preponderancia sobre las demás. Lo que sí ocurre es que tienen que estar interactuando para poder tener información. Por ejemplo, en la ley se establece que habrá una plataforma pública para conocer el máximo de información. Uno de los grandes inhibidores de la corrupción y la impunidad es la transparencia. De acuerdo. Y en eso estamos trabajando. Tiempos. Es decir, ¿cuándo podemos ver o podemos hacer un balance de si funcionó o no el sistema? Necesitamos, primero, mejores ciudadanos para que podamos trabajar en valores, en prevención, en la cultura de la denuncia y la exigencia de que se vaya a cumplir. Un horizonte de tiempo es difícil de determinarlo para que este sistema de Es complejo porque hay conductas locales y conductas federales. Algunas son faltas administrativas, otras son faltas de carácter penal. En esta semana fue tema, senador, el caso Odebrecht y en particular pues, quien fuera Emilio Lozoya, quien fuera el jefe de asuntos internacionales de la campaña de Enrique Peña Nieto y después director general de Petróleos Mexicanos. Fue tema también porque puede ser que detrás de estos sobornos o esta presunta red de sobornos a Emilio Lozoya existe una financiación ilegal a la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012. ¿Qué opinas del caso y si crees que se tiene que hacer algo más para poder fiscalizar este tipo de recursos y estas relaciones que de pronto se forman entre los entes públicos y las empresas privadas? Este es un caso donde tiene que operar el Estado de Derecho. Entonces deberíamos tener a varias autoridades actuando. Uno, a la Procuraduría General de la República, no la Intentoría General de la República. Segundo, la parte del Congreso de la Unión con las cuentas que debe entregar Petróleos Mexicanos. Y tercero, la propia Contraloría Interna de Petróleos Mexicanos. Hay un grupo de senadores que llevamos a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión esta semana una solicitud para que se haga la investigación de manera rápida, expedita, transparente, porque este es un escándalo internacional. Por ejemplo, en Guatemala y en Brasil, por conductas de menor gravedad, salieron los presidentes. Y en México la impunidad es lo que no puede. Pero también ¿no crees que ahí el Congreso, los senadores tienen que hacer? Es decir, creo que la oposición con Peña Nieto en muchos temas ha sido muy blandita. Con este tipo de temas. Por ejemplo, en cualquier otro país, tú conoces otras democracias, senador, ya hubiera una comisión de investigación sobre el caso, ya hubiera senadores metiéndose al tema y poniendo el tema sobre la opinión pública. Me parece que la oposición no ha sido muy dura con los casos de corrupción de Peña Nieto, y van muchísimos. Ofrezco mi expediente. Nosotros hemos votado en conciencia, en lo que creemos que podía funcionar. Por ejemplo, en las reformas estructurales, las entregamos a México, no es que quedaron en malas manos. Hemos votado en contra de la ley del IVA, hemos votado en contra de los paquetes fiscales, en contra del endeudamiento de carácter irresponsable. Lo digo con mucha forma de intento de reflexión. Yo no creo en la oposición, creo en la parte madura de la democracia. Porque en un gobierno maduro se entiende que quien llega al gobierno gobierna para todos. Los que votaron por uno, los que votaron por otro o los que decidieron votar. Y si lo hace mal, la oposición está ahí para decirle, oiga. Ahí entra la parte del Congreso. El Congreso tiene una atribución de control y de seguimiento y ahí es donde podemos nosotros poner el diente. ¿Pero no crees que aquí hay un tema donde tendría que estar respondiendo alguien por lo que sucedió? No solo responsabilidades penales, que esas tendrán que ver con el tribunal, responsabilidades políticas. Todos, empezando por la autoridad actual de Petróleos Mexicanos, empezando por la Procuraduría de la República, por las Contralorías. ¿Ya llamaron a comparecer, por ejemplo, el director general de Pemex, el actual? Se está pidiendo que asista. Vamos a ir al corte, seguimos con el senador Romero Hicks y ahora sí ya hablamos del tema de Jalisco, el zapotillo, que no hemos podido entrar. Regresamos.
Estamos de vuelta en Perspectiva, nos quedan algunos minutos con el senador Romero Hicks. Estamos platicando de temas nacionales, la actualidad política que nos ha llevado sobre todo a los últimos casos de corrupción a nivel presidencial. Senador, el caso del Zapotillo. No sé desde Guanajuato cómo están viendo la coyuntura, todo el debate que hemos tenido en Jalisco, que se extiende, fíjate, desde la firma del convenio, el primer convenio que fue a mediados de los 90s, y en Jalisco nomás no hemos podido resolver esta situación. ¿Cómo ven el tema del Zapotillo y qué se debate en Guanajuato sobre este tema? La naturaleza nos debe de proveer para todos, y este es un tema apasionado, donde siempre hay que estar abiertos al diagnóstico y al tratamiento. Y ese diagnóstico nos indica que tenemos una escasez, que tenemos sobre todo un gran desperdicio de agua y que tenemos que tener mejores condiciones técnicas para su posible solución. Cada quien quiere recibir lo necesario, y el planteamiento político es buscar el bien común, no el mal común ni el bien particular. Y para eso la convocatoria debe ser siempre a revisar el expediente. ¿Cuáles son los mejores caminos técnicos, financieros, sociales y políticos para poder resolverlos? Las aguas son patrimonio nacional. Así es. Y lo son por la sencilla razón de que las aguas y los caudales no respetan los límites de las entidades federativas, y qué bueno que sea así. Pero aquí ha habido mucho el debate sobre si es mucha agua para Guanajuato, si es mucha agua para Jalisco. ¿Tú crees que se deben sentar las partes a renegociar el convenio? ¿Tienen que atender a lo que decían en los 90s? Si tú tuvieras que tomar la decisión de salida, ¿cuál sería, senador? Llamaría a los técnicos y a la sociedad a un ejercicio de un intento de una propuesta que sea satisfactoria para todos, porque hoy tenemos la ciencia, la tecnología y la innovación necesaria para poder hacer eso. Hay que cuidar el desarrollo económico, el desarrollo social y el medio ambiente. Es un tripié y los tres tienen que salvaguardarse. Porque quien parece que puede ser gobernador en 2018 en Jalisco, Enrique Alfaro, actual alcalde de Guadalajara, ha dicho que si por él fuera, ni una gota de agua para Guanajuato. No sé qué te parece esa posición. Es una posición demagógica, pero no vamos a engancharnos en provocaciones, porque el Señor no va a estar aquí toda la vida, ni tampoco nosotros. Necesitamos pensar en las siguientes generaciones y hablar con sensatez. Senador, ya hablábamos del tema de la inseguridad, de lo que significó la violencia durante el sexenio de Calderón. ¿Qué harías distinto en caso de que seas candidato presidencial, de que incluso podrías llegar a la silla presidencial? ¿Qué harías distinto en materia de inseguridad para que no ocurriera lo que pasó durante el sexenio de Calderón? Muchas cosas. Destaco tres que no estamos haciendo. Primero, hay que construir seguridad, no combatirla. Ahora me explico. Segundo, hay que coordinar todo el Estado de Derecho. También voy a explicar. Y tercero, necesitamos más ciudadanía. Punto número 1, construir seguridad. Cuando empezamos a hablar de la inseguridad, ya creemos que es un tema de policías y delincuentes. Hay seguridad económica, seguridad social, seguridad patrimonial. Hay que construir la seguridad. Y eso tiene que ver con educación, con salud, con vivienda, con agua, con servicios básicos, con convivencia. Hay que modificar el espectro más amplio. Un concepto más de seguridad humana. Seguridad, no solo seguridad de policías, ladrones. Así es. Ese es el primer problema. El daño cerebral está porque no construimos seguridad. Segundo, necesitamos una mejor coordinación, municipio, Estado, Federación, Ejecutivo, Legislativo, Judicial, las policías municipales, estatales, el Ejército, la Armada, cada quien en su país, mejores normas, mejores jueces, todo hay que revisarlo, porque no está funcionando. Necesitamos un mejor sistema de procuración de justicia. Por ejemplo, son 3 momentos: la investigación, y cuando nos preguntamos quién le cree a las policías cuando investigan, casi nadie. En el país del norte, sobre el presidente Trump, si le preguntamos a los estadounidenses si creen que el FBI sea serio, claro, pues casi todo el mundo dice que por lo menos es serio. Y los MPs también, ¿no? Entonces es la segunda parte, el Ministerio Público. Sí. Y la tercera tiene que ver con los jueces. Entonces tenemos que tener una buena cadena. Y la cuarta, la readaptación social, ¿no? Sí, sí. Que es también parte de este... Esa la doy por anticipado. Sí, o más bien desde la policía, sí, la cadena de custodio, ¿no? Que se por la parte de seguridad, porque seguridad es prevención, sí, y es readaptación. Sí, pero si tienes un sistema fallido, sí, de readaptación social, pues no. Solo lo que sacas delincuentes, nada más. Esto es una cadena virtuosa que atienda todo eso. Segundo elemento. Y el tercero, necesitamos más participación ciudadana. Cuando uno sale a la calle y de repente le dicen es que aquí hay una narcotienda y en tal lugar está ocurriendo tal o cual cosa, hemos perdido la capacidad de denuncia, no confiamos en la autoridad como tal. Y entonces necesitamos una visión integral, una armonización de todo el Estado de Derecho y mayor capacidad ciudadana. Me parece, senador, que la mayoría de candidatos
están de acuerdo con eso, con lo que estás diciendo. Pero en términos de modelo, por ejemplo, policial, ¿tú estás a favor de una fuerza única? ¿Estás a favor de que sigan las policías municipales? ¿Cuál sería tu modelo policial? Mi experiencia es que hay policías de diferente naturaleza. Cuando está bien diseñada, la policía de proximidad, la preventiva, funciona muy bien. Y lo hemos visto en varios municipios de mi entidad federativa, donde el policía se convierte en el hermano mayor, en un facilitador para trabajar con la sociedad, con los jóvenes, en temas de prevención y de readaptación. Hay otra policía que debe dedicarse estrictamente a la persecución del delito. Y hay otras que tienen que ver con inteligencia, que están en una parte mucho más sofisticada, pero necesitamos que cada una exista y esté debidamente coordinada. Entonces tú mantendrías la estructura tripartita. En general, municipal, sí. Estatal, federal. En general, sí. ¿Y el modelo mixto y flexible de mando único te convence como estrategia para combatir el crimen? Estoy de acuerdo en el mando coordinado, pero no estoy totalmente de acuerdo en el mando único. Ahora, hay diferentes realidades. Conozco lo que vivimos en Guanajuato, no pretenderé imponer eso para el resto del país, porque también lo que tenemos son microesfuerzos macrodesintegrados y cada quien anda por su lado. Entonces, en este momento, las policías preventivas, en muchos casos, no están certificadas, sucumben a la tentación de las provocaciones que llegan de la delincuencia organizada. En un país de 2.457 municipios, en 32 entidades federativas, hay muchas realidades y muchas simetrías. A ver, yo creo que no hay modelos perfectos, incluso creo que hay ejemplos para todos los modelos, si quieres uno sea más centralizado, uno más flexible, uno más descentralizado, pero lo que sí es que, por ejemplo, dos países que lograron avanzar muy claramente, senador, en materia de combate a la violencia, Italia y Colombia, contra mafias, contra capos, contra estructuras criminales, lo hicieron a través de la centralización de sus cuerpos policíacos, sobre todo. ¿No crees que sería una idea a pensar? Centralizar más para evitar, digamos, que 60-70% de las policías estén infiltradas, municipios que tienen 20 policías y que ni siquiera puedan hacer nada contra los capos. ¿No crees que la centralización podría ser una salida en este tema? Contra el narco, me refiero. Ellos avanzaron porque tuvieron un paquete que nosotros no tenemos, porque hay Estado de Derecho. En México lo que tenemos es Estado de chueco. Si no tenemos buenas instituciones, apego a la legalidad y buenas personas conduciendo todo, no podemos solamente depender del tema de la policía. En el mundo ideal, el policía sería casi invisible. Cuando la sociedad equilibra derechos y obligaciones, las policías tienen menor necesidad de actuación. Ya si centralizada o no, cuando no se requiere, ese no es relevante. El problema es todo el entorno. Por eso hay que redefinir una concepción integral del Estado de Derecho y la seguridad. Para entenderte, si el contexto es de impunidad, de baja rendición de cuentas, poco Estado de Derecho, no importa si centralizas o no. Al final, las policías terminarán descomponiéndose. Sean centralizadas, sean... No. Las policías, cuando tenemos una sociedad que vive con valores, las policías casi no tienen necesidad de intervenir. Aquí el problema es que la violencia está creciendo, la inseguridad también, la corrupción y la impunidad. Y entonces el hecho de tener la centralización no funciona. Vamos a poner un ejemplo. Al entrar el presidente Peña, desapareció la Secretaría de Seguridad Pública. Sí. O la subsumió en la Secretaría de Gobernación. Como Secretaría desaparece. Exacto, se mete a la Secretaría de Gobernación. Pasó a Gobernación. A mí me tocó como gobernador crear la Secretaría de Seguridad. Porque la Secretaría de Seguridad tiene una naturaleza diferente, que es la prevención, de acuerdo, la protección civil y la redactación social. Y en un modelo donde está la Secretaría de Gobernación, donde aparecen fusibles y pasan los partidos, las ideologías, todas las formas de expresión, se le redujo. Nosotros le dimos un voto de confianza al presidente Peña porque en las democracias hay una cortesía republicana de que pueda reordenar el gobierno. Como diríamos en fútbol, vamos a apoyar tu alineación. Si quieres jugar así, juega así. Ya te juzgaremos en un par de años. Pero cuando vemos las golizas y cuando vemos que el árbitro no funciona, porque aparte y que no se aplican las reglas. Prometió reducir los homicidios en 50% durante su mandato y ya va a ser 2017 el año más violento en los últimos 20 años. ¿Qué pasó, senador, con Guanajuato en materia de inseguridad y de violencia? Porque era un estado que incluso desde Jalisco lo veíamos como apacible, tranquilo, sin problemas en materia de violencia, muy bajo nivel de homicidios. Algo similar a lo que nos pasó también con Colima, al sur de nuestra entidad, en donde también un estado muy calmado de pronto se calentó. ¿Qué está pasando con la inseguridad en Guanajuato? Hay una acumulación en todo el país y pasa por Jalisco y pasa por Guanajuato en estos temas. Algunas de las
familias de los delincuentes empezaron a ver a Guanajuato como un buen lugar para sus familias. Se están peleando... Conocemos esa historia acá. Se están peleando las plazas. Es una situación que se ha venido agravando y que se tiene que reconocer, y que el gobierno local y el gobierno federal tienen que hacer su parte. Es como el caso de las gasolinas, donde también hay... Los guachicoleros famosos. El tema de los guachicoleros y, por ejemplo, por Guanajuato, porque está la refinería. En Salamanca pasan por ahí muchos ductos. Es un tema donde, habiendo 16,000 kilómetros de ductos en el país, se ha convertido en algo a nivel de escándalo. Voy a poner un ejemplo. El 14 de marzo del 2003, siendo gobernador de Guanajuato, estábamos en Morelia, en la conferencia de gobernadores, en la CONAGO. Y ese día, el subsecretario de Ingresos, que era el doctor Carstens, nos reconoció que no podía darnos excedentes petroleros porque tenían popotes que estaban drenando los excedentes. Los ductos. Recuerdo la fecha porque además es el día en que se detuvo a Osiel Cárdenas. Mira. Y entonces la noticia no fueron los guachicoleros, fue la detención de Osiel Cárdenas. Este tema tiene ya mucho tiempo y tiene una colusión perversa de personas adentro de Petróleos Mexicanos, las policías preventivas, las policías federales, las autoridades de Petróleos Mexicanos. Y el problema es que empezó por algo pequeño, que ya era grave, y luego llegó la delincuencia organizada y hoy está a niveles de escándalo. Entonces, en el caso de Guanajuato, para cerrar este tema, ¿no ves que en un corto plazo, en un mediano plazo, se puedan reducir los niveles de violencia? Es un asunto mucho más estructural. Tengo el optimismo de que va a ser así, al menos en lo que a mí corresponde. Tuve el privilegio de estar al frente de 2000 a 2006. Dejé un estado sin deuda, sin violencia. No teníamos todavía la guerra contra, ¿no? Apenas comenzó en 2006, ¿no? 2007. Era otro momento, hay que juzgar a las realidades actuales, hay mucho que trabajar. Vamos al corte, estamos en Perspectivas, nos quedan unos minutos más y ya concluimos la entrevista con Juan Carlos Romero Hicks, que es aspirante a la candidatura del PAN a la presidencia de la República. Estamos de vuelta en Perspectivas con el senador Juan Carlos Romero Hicks. Participe con nosotros, @canal44tv en Twitter, o a mi cuenta personal, @eftousaint, con doble S, si me quieres escribir algún mensaje o alguna pregunta para el senador. Senador, ya hemos hablado de seguridad, de corrupción, hemos hablado de muchos temas de la agenda pública en nuestro país. Me hace falta la agenda económica. Dentro de tu propuesta, dentro de lo que estás viendo en tu aspiración presidencial, ¿qué diferencias encontrarías entre una política económica del PAN, del Partido de Acción Nacional, y las actuales del PRI? Porque muchas veces parece que son el mismo modelo económico. Nunca hay dos momentos idénticos en un fenómeno social y por lo tanto tampoco lo hay en economía. Lo que la experiencia me ha brindado es que para que haya desarrollo económico se requieren 5 características. Primero, Estado de Derecho, para que haya una buena atracción de inversiones y certeza en derechos laborales, fiscales, mercantiles, civiles, de todo tipo. Segundo, necesitamos una cadena virtuosa de educación, ciencia, tecnología e innovación. Y en eso, por ejemplo, Jalisco y Guanajuato han desplegado una buena capacidad. Tercero, necesitamos mejores mecanismos de salud para que las personas tengan mínimos de bienestar y bienestar. 4, necesitamos mejor infraestructura y finalmente necesitamos estímulos para que la economía pueda funcionar mejor. Por ejemplo, en materia fiscal, tu propuesta es bajar impuestos, subir impuestos, modificar la estructura de ISR, IVA, alimentos y medicinas. ¿Qué piensas en materia fiscal? Es múltiple, es una ecuación que pasa por inversión, por gasto, por ahorro y por estímulo a la propia economía. Lo que se aprobó por parte del PRI y de algunos partidos es una deforma tóxica que sí dio más recaudación, pero no dio una mejor distribución del ingreso, no está funcionando. Voy a poner un ejemplo, el caso del IVA. Sí. Es simulación. La exención del IVA en alimentos y en medicinas, ¿a quién beneficia? A los que más tienen, porque los que no tienen ni siquiera están comprando eso. Eso está económicamente demostrado. Todo en alimentos y medicinas. Por eso. ¿Los más pobres? Sí, claro. Sí, pero... O sea, lo que quieres decir es que gastan más en volumen los más ricos. Sí, pero en porcentaje de tu ingreso, sí, los deciles más bajos. Pero la exención en el IVA, en alimentos y medicinas, es una. O sea, yo incluso te diría, podría ser una buena idea poner alimentos, IVA en alimentos y medicinas si hubiera un buen mecanismo de redistribución. Si no hay buenos mecanismos de redistribución, sí les das un golpe de En el mundo solamente hay 2 maneras de ver esto.
gravar el ingreso y gravar el consumo. Sí. Son las dos grandes corrientes. Entonces tenemos que ver cuál es la mejor. Y el ingreso es más combinación. progresiva y el otro es más regresivo, ¿no? Entonces te voy a contratar como asistente en política. No. Lo que yo creo, o sea, me parece, senador, es que tocar el IVA en alimentos y medicinas sí le puede hacer mucho daño a gente que vive en el 20-30% más pobre de este país. Porque cuando ves la ENIG, ves que el 85-90% de su ingreso se va precisamente en esos temas. No nos da para hoy, pero es opinable. Es opinable. Senador, hay que buscar nuevos modelos. Decías, la reforma fiscal o la deforma que le llamabas del presidente, que es cierto, el PAN no la aprobó esa reforma, fue una reforma que pasó con el apoyo de la izquierda y del PRI, o de los partidos de izquierda y el Partido Revolucionario, le dio mucho ingreso al gobierno, pero paradójicamente aún así no se redujo el déficit. Es decir, este gobierno va a tener todavía en 2018 que hacer ajuste en el gasto, dicen que más o menos 80,000 millones, porque no le ajustó. ¿Cómo calificarías el nivel de gasto de esta administración y por qué incluso recibiendo más recursos pues no fue suficiente? Falta visión estratégica, austeridad, eficiencia y sobre todo transparencia. Lo que tenemos es un gasto que atiende más a situaciones de carácter social, que no tiene un sentido estratégico y que no va al gasto de inversión. Tenemos que modificarlo. ¿Tú revertirías, por ejemplo, el gasolinazo, reducirías el porcentaje de impuestos que tiene la gasolina o ese tema no lo tocarías? Hay que revisar el modelo, porque se hizo una reforma energética, es un modelo globalizado que tiene una serie de Pero ahí variables. está el IEPS, ¿no? El IEPS es el 37% del costo de la gasolina. ¿Tú crees que es muy alto, muy bajo? Importamos el 60% de la gasolina, por ahí empecemos. El problema estructural es de más fondo. Tenemos más de 40 años que no hacemos una refinería. Hay 3 refinerías que no están funcionando y las que están operando no son eficientes y no tienen un régimen de transparencia. Senador, ¿cómo ves al panismo jalisciense? El PAN está en este momento en tercera fuerza en Jalisco, no se ven perspectivas de crecimiento. ¿Cómo ves a los panistas en Jalisco? Con un gran reto. El PAN necesita humildad, reflexión, autocrítica, sensibilidad, verse a sí mismo, pero sobre todo regresar a la sociedad, que es la fortaleza más importante, para ver qué espejo estamos proyectando. Hay una preocupación, necesitamos un PAN con unidad, con congruencia y con sensibilidad. ¿Qué crees que le pasó al PAN en Jalisco? Porque esta caída gobernó 18 años, llegó a tener mayorías impresionantes, sobre todo la que se derivó de 2006 ganó todos los distritos del estado, tuvo una gran mayoría legislativa. ¿Qué crees que pasó con el PAN? ¿Tiene que ver con el desgaste del poder? ¿Tiene que ver con la corrupción? Y más viniendo de un estado en donde el PAN no ha perdido el poder desde el 91. ¿Desde cuándo no pierde el poder en Guanajuato? Sí, en 91. ¿Qué le pasó al PAN en Jalisco desde tu punto de vista? El riesgo de la política es que cuando pasamos de los ideales a los intereses, y estos son poder y dinero, entonces la circunstancia tiene una avenida que no nos lleva a las mejores soluciones. El poder es una gran tentación. Hay que recordar la diferencia entre autoridad y poder. En ocasiones se puede tener autoridad sin tener poder, o se pueden tener las dos. Si habría que sacrificar alguna, hay que dejar el poder, y en esto nos equivocamos en momentos, hay que corregir. ¿Ves riesgo de ruptura en el PAN de cara a 2018, todo lo que está sucediendo con los precandidatos? ¿Ves algún riesgo de ruptura o es natural dentro del proceso de elección de un candidato? Pues somos el único partido que está discutiendo en público y en privado, no es... ¿A poco en Morena no ves mucho debate sobre quién va a ser el candidato presidencial? Parece ser que hay una probabilidad de que ya sabemos quién va a ganar. Creo que esa ya la podemos ir poniendo en la boleta, ¿no? Internas no va a haber. Pues parece ser que es predecible. El PAN está discutiendo en público y en privado, y eso nos obliga a ser mejores en respeto, en civilidad, en ética y en la calidad de las propuestas. Es decir, ¿no ves ningún tipo de riesgo de ruptura? Sí hay un gran riesgo, pero la unidad no hay que esperar a los demás. La cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Empieza por cada uno de nosotros y cada uno tiene su parte correspondiente. Nos quedan 2 minutos para despedir, senador. ¿Crees que la única estrategia que tiene el PAN frente a López Obrador es el miedo? Es decir, agitar el miedo ante el elector, ante las clases medias. El antídoto para López Obrador son personas como Juan Carlos Romero Hicks. Primero, porque no resiste la prueba de la integridad y la honestidad. Segundo, porque no tiene una sola idea novedosa. Es parte del Museo de Arqueología Política del siglo pasado. Tercero, porque no resiste la propia transparencia, porque es intolerante, porque no es democrático, porque propone el populismo. Y el populismo lo único que logra es uniformar la mediocridad. En un debate será un privilegio ganarle
en el debate de las ideas. No tienen sustento. Pues, ¿tú crees que Andrés Manuel López Obrador es un populista? Es populista, es vencible, es demagogo y no tiene resultados para acreditarse. ¿Qué significa ser populista, desde tu punto de vista? Quedar bien con todos, sin hablar con la verdad, sin Estado de Derecho, sin sentido de justicia, solamente por una popularidad efímera. Oye, pues casi lo podemos generalizar a buena parte de la clase política, ¿no? Esa definición de populista. Estamos en riesgo todos. Por eso hay que ser humildes. Antes de despedirnos, senador, y agradeciéndote el tiempo que has tenido con nosotros esta noche, está la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Comenzó precisamente antier, el miércoles comenzó la renegociación del Tratado de Libre Comercio. No sé cómo ves la posición de México frente a Trump, lo que existe, se puede sacar un buen acuerdo. ¿Cómo ves las posiciones del país frente a esta Lo veo negociación? en dos escenarios. Primero, estamos desperdiciando una gran oportunidad para construir una propuesta de mayor calado que tendría que ver con una comunidad de América del Norte. Tenemos que ir más allá de un tratado, pero dado que tenemos un presidente de Estados Unidos con una mentalidad pequeña y el señor presidente de la República no tiene una mentalidad grande tampoco, aprovechemos la oportunidad para los temas que no estaban hace 25 años. Una economía digital, las telecomunicaciones, la energía, pero hay que incluir otros temas, anticorrupción, derechos humanos, educación, ciencia, cultura, innovación, hay mucho por hacer. Pero parece difícil, ¿no?, que México salga bien parado de la negociación porque Trump necesita una victoria política frente a México. Necesita decir, los vencí en la negociación. Pues necesitas un país unido, un país con una visión estratégica y a un señor que a través de un bullying y 144 caracteres según el espasmo de la mañana nos quiere comunicar lo que está señalando. Necesitamos por eso un presidente fuerte, que no tiemble cada vez que este señor se le ocurre alguna tontería. Y un presidente no solo fuerte, sino un presidente con credibilidad social, y creo que no lo tiene. Honesto, preparado y con sentido estratégico. Senador Juan Carlos Romero Hicks, gracias por haber estado aquí. Enrique, y ojalá gracias. cuando empiecen las contiendas, a partir de octubre, noviembre, pues tendremos posibilidad de platicar otra vez. Aquí estaremos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos vamos. Gracias por haber estado aquí en Perspectivas. Buen fin de semana y hasta el lunes a las 9.